realmente. Y yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, creyentes y que amamos al Señor, somos afortunados, somos los más afortunados que hay en esta tierra. ¿Sí está conmigo? Y ¿sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado tesoros eternos, perdurables, que jamás van a dejar de ser. Nosotros somos hechos hijos suyos por la misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Él nos ha dado vida eterna, Señor. Él nos ha dado por su sangre preciosa, ya no estamos perdidos y abandonados y sabemos a dónde vamos a ir, quiénes somos. Dice su palabra en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Dios ha destinado ese lugar precioso en sus regiones celestes para todos y cada uno de nosotros. Esto lo vemos en Efesios 4, a partir del 4 al 8. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y bueno, hermanos, si se da cuenta, son muchas cosas las que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasaría si las perdiéramos? ¿Qué pasaría si perdiéramos tal vez el trabajo, la salud, la familia o inclusive la vida misma? Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Pero en cambio, si pudiéramos ganar el mundo y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y este es un pequeño resumen, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice acerca de los que hemos recibido su gracia. Nada merecíamos, como ahorita lo percibíamos en la adoración. No somos merecedores de nada, pero es por su gracia por la que estamos aquí en este lugar. Y podemos disfrutar de manera permanente todas y cada una de las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y no necesariamente necesitamos que nos conforten, porque sabemos quién nos ha confortado. Amén. Dice 1 Corintios 3:21, así que ninguno se glorie en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo en Dios. Y bueno, hermanos, y pudiera ser que nos podemos percibir inmensamente ricos, ¿cierto? Tenemos que mirar esto definitivamente con los ojos espirituales. Si lo miramos con los ojos físicos, seguramente no va a ser así, pero si lo miramos con los ojos de Cristo, nosotros somos inmensamente ricos, pero muchas veces nos perfilamos como pobres y nos perfilamos como personas vacías. Y muchas veces queremos recurrir a libros, revistas o ahora en los medios sociales, las redes, que nos ver alguna nota que nos impulse, nos levante, para poder recibir eso que ya tenemos. El hecho de ser hijo de Dios representa que tú ya lo tienes todo. En la mañana nos hablaban exactamente eso. Por eso les decía hace un momento que era el Señor confirmando y cerrando esta confirmación, porque lo que Dios nos permite tener, ya lo tenemos. No necesitamos nada más que hacer, simplemente recibirlo y recibirlo, porque Él es el único que nos puede confortar. Y pudiéramos seguramente llegar a este lugar buscando ese consuelo, esa ayuda, ese confort a nuestro alma, pero si tú buscas a Cristo, ya lo tienes, no tienes que buscar nada más. Y hoy en día, hermanos, y hoy en este día con la gracia de Dios vamos a hablar de un concepto delicado si lo vemos con los ojos físicos. La Biblia nos dice que este concepto se puede convertir en una trampa, en un engaño. Estamos hablando del dinero, ¿sí? Y sí, vamos a hablar del dinero y esta es la palabra acerca de eso. Y bueno, es la primera palabra de este año y seguramente va a haber muchas más. Y acompáñame por favor a Mateo 13. Mateo 13. Y tenemos aquí en este capítulo está la parábola del sembrador. Y bueno, muchos de nosotros la hemos leído ya muchas veces.
habla acerca de la semilla, que es la palabra, y habla acerca de la tierra, que es el corazón, ¿sí? Y bueno, muchas veces hemos aquí, se ha expuesto en este lugar que precisamente hay diferentes tierras, diferentes corazones, diferentes recepciones de la palabra. Algunos corazones están endurecidos, otros tienen poco entendimiento, pero en sí lo que ahorita nos vamos a enfocar va a ser en el versículo número 22, 13-22. Sí, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y bueno, hemos escuchado en este lugar que las preocupaciones de nuestra vida, que muchas veces tenemos adversidades y no le damos lugar al Señor, sino que dejamos que eso nos invada a nosotros, estos ahogan la palabra. Pero hoy vamos a centrarnos en el enfoque acerca del engaño de las riquezas. El hecho de que Jesucristo mismo diga que hay formas correctas de ver las riquezas, nos advierte de que también podemos verlas de manera engañosa. Y miren, yo no sé si ustedes o la mayoría, pero yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido cierto flujo, hemos tenido cierta holgura de dinero, pero también hemos tenido cierta escasez, ¿cierto? Y estamos en la conclusión de que estábamos mejor con dinero, ¿verdad? Yo creo que somos demasiado listos como para saber que con dinero estábamos mejor. Y bueno, como mi abuelita decía, el dinero no lo es todo, pero ayuda mucho, ¿sí? Y realmente el dinero puede ser algo muy bueno, muy útil, pero también puede ser algo terrible en nuestra vida. De hecho, hay ocasiones en que la gente de buenas a primeras se puede hacer de mucho dinero por las razones que sean, y esto ha significado una tragedia para ellos. ¿Por qué? Porque el dinero se está viendo de una manera equivocada. Como acabamos de leer, se cree en el engaño de que el dinero puede hacer muchas cosas y ahoga la palabra del Señor. Entonces se puede ver el dinero de formas equivocadas y podemos ver tanto lo que es el dinero como lo que el dinero compra, y no solamente eso, sino también lo que tenemos, ¿sí? Entonces podemos hablar de todas estas cosas y verlas de una manera equivocada, qué es lo que dan. Y podemos ver como primer punto que de una manera equivocada las riquezas no son una forma de obtener felicidad. Si nosotros vemos el dinero y las riquezas como un método para obtener felicidad, lo estamos viendo de una manera equivocada. Y bueno, lo podemos ver constantemente a lo largo de cómo se desarrolla pues, nuestra vida cotidiana en los medios. En los medios siempre nos están bombardeando con cosas, ¿sí? Siempre nos están diciendo que si tienes puedes ser feliz. Y bueno, hay un anuncio muy antiguo, a lo mejor no lo verán en las nuevas generaciones, pero habla acerca de esto y es de la BMW. Uno de mis hijos les gustan mucho los carros, ¿no? Entonces sus favoritos es la BMW, ¿no? Y bueno, este eslogan, este cartel publicitario de esta empresa decía así, que si quieres ser feliz un día, bebe. Si quieres ser feliz un año, cásate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, compra un BMW, ¿sí? Entonces podemos ver ahí las cosas que pues, nos estaba ofreciendo de una manera equivocada, ¿no? Realmente un día significa que agarra la jarra, como normalmente se conoce, y al día siguiente vas a estar peor, pero ese día vas a estar muy contento, ¿sí? Y luego cásate, un año, el límite, un año, ¿sí? Y feliz. Pero si quieres ser feliz toda la vida, cómprate un BMW. Yo no sé si alguien tenga un BMW que me pueda decir si es cierto. Pero bueno, realmente, hermanos, aquí podemos empezar a ver a dos tipos de personas que se están desprendiendo conforme cómo ven las riquezas. Hay personas que son infelices porque no tienen dinero,
Y como piensan que el dinero es la felicidad, buscan tener el dinero, pero apenas sobreviven con lo que tienen. Entonces, nunca tienen dinero y por lo tanto se considera que son infelices. Y hay otro grupo de personas que tienen más dinero de lo que necesita para sobrevivir, pero este dinero no los satisface. Se sienten infelices y siempre buscan más dinero, ¿sí? Y podemos ver lo que el rey Salomón dice en Eclesiastés 5:10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama al mucho tener no sacará fruto. Y este es el problema del dinero, hermanos, amarlo. Dice que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y bueno, realmente no es tan creíble, es absurdo pensar que el dinero dará felicidad. El dinero da comodidad, ¿cierto? O sea, si tenemos, como en las veces que tenemos, pues podemos disponer de algo y tener más comodidad, pero el dinero en sí no da felicidad. Y fíjense, hermanos, que esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Y si no somos felices con lo que tenemos hoy, nunca vamos a ser felices más adelante. Yo no sé cuánto tengas, cuánto ganas, cuánto vas a querer tener, pero lo que sí podemos decir es que si no aprendes a ser feliz hoy con lo que tienes, nunca vas a poder ser feliz. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el dinero y la felicidad no están relacionados. Uno no depende de otro. No es un efecto, ¿sí? No porque voy a tener dinero voy a ser feliz, o porque soy feliz tengo dinero. Porque si esto fuera cierto, hermanos, hay muchísima gente que tiene mucho dinero y es infeliz, es miserable en su vida. Y yo creo que nosotros conocemos, estoy seguro que a más de uno. Y bueno, entonces muchas veces vivimos preocupados. Muchas veces vivimos preocupados porque no tenemos y no disfrutamos de las cosas que hoy Dios nos ha dado. Y esto, como ven, hermanos, es un terrible engaño. Entonces, el dinero no da felicidad. Como otro punto que podemos ver de manera equivocada es que las riquezas es una forma de obtener significado. Todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de ser reconocidos. ¿Sí está conmigo? O dígame si no le gusta que alguien diga: oye, él lo hizo muy bien, o mira, wow. O sea, yo creo que todos hemos sentido bonito cuando somos reconocidos, somos expuestos de manera positiva. Pero lo que sucede, hermanos, es que muchas de estas exposiciones de reconocimiento se derivan principalmente en la gente que tiene mucha riqueza. Muchos de nosotros admiramos y nos sorprendemos de la gente que tiene dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego esta gente lo que busca es desempeñarse y sentirse respetados, hacer cosas que los hagan sentirse poderosos, útiles, famosos, muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que en la mayoría de las personas en el mundo causa admiración. Y Jesucristo nos advierte en Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice que tengamos cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide en cuánto tienes. La vida no se mide en lo que posees o en la cantidad de cosas que tengas. Y bueno, muchas veces la gente que no conoce al Señor cae en este engaño. ¿Por qué? Busca reconocimiento. ¿Qué pasa? Y ustedes no me dejarán que me equivoque. ¿Qué pasa con todas esas personas que ya sean deportistas, famosos, artistas, músicos, que ya tienen muchos años y no se retiran? ¿Qué ocurre? Siguen viviendo del aplauso, del reconocimiento, de quererse ver distinguidos hacia los demás. Hay gente que ya está muy grande y sigue haciendo cosas. Por ejemplo,
al estar reflexionando sobre esto, venía el punto de los grupos de rock. Hay grupos de rock que tienen 40, 50 y muchos años más, pues todavía tocando sus músicas, ¿no? Y bueno, en mi trabajo hay un compañero que le gusta uno de estos grupos, Metallica. Y cuando me dijo que lo iba a ver, porque creo que estuvo el año pasado, yo me sorprendí y dije, ¿Metallica? O sea, ¿todavía viven? Dije, sí. Y así me sorprendí, así como que se enojó, dije, de que yo no sabía que todavía vivían, ¿no? Sí, todavía andan, ya no pueden, pero ahí andan, ¿no? Dije, pues estos grupos, desde que yo iba en la secundaria eran famosos, o sea, hace ya más de 40 años, imagínense. ¿Y qué otros personajes podemos ver también? Por ejemplo, Cepillín, no sé si usted se acuerda de él, ya estaban los 70s y todavía andaba ahí en los medios, ¿no? O Chabelo, ¿no? Realmente son gente que todavía anhela y busca ese reconocimiento. Pero lo frágil de todo esto es que la fama es efímera, es volátil, pero algunos todavía quieren estar ahí y se desisten a dejarlo, como ya hemos visto esos casos, ¿no? Y hay otros que tuvieron una fama efímera, le decimos llamarada de petate, wow, algo, y al día siguiente ya no se acuerda nadie de ellos. Dice Eclesiastés 1:11, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. La fama del ayer, hermanos, hoy ya no existe. Si no lo cree, pongamos a los chicos a jugar fútbol y entremos a jugar nosotros y le preguntemos, oye, ¿qué? ¿Muy Pelé y todo? Y van a decir, ¿Pelé? ¿Quién es Pelé? Ah, pero se le dicen Messi, sí, Messi, soy Messi, ¿no? Entonces, hay gente que en su tiempo fue muy famosa y hoy ya no. Y hay gente que hoy es famosa y el día de mañana ya no lo va a hacer. Entonces, esto es algo efímero, buscar notoriedad. Y como tercer punto que podemos ver que de forma equivocada la gente ve que el dinero puede obtener es seguridad. El dinero y las riquezas desde el punto de vista físico dan la impresión de que nos dan seguridad. ¿Cuánta gente que tiene dinero, tiene ahorro y algún ingreso asegurado, se sienten seguros? Pero nada más quítenselo y verá qué tan inseguro se siente. Dice Primera de Timoteo 6:17, Pablo precisamente a Timoteo le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, Él provee en toda abundancia para que lo disfrutemos. Yo sé que muchos de nosotros estamos pensando, dice, a los ricos, pero yo no soy rico. ¿Sí? Dice, a los ricos de este mundo. Piense esto, hermano. Si tú tienes dinero en la bolsa, comida en el refrigerador, ropa para vestirte, casa, estás mejor que el 90-95% de la gente en el mundo. Te está hablando a ti y a mí. Y bueno, fíjese que no pude evitar pensar y recordar algo que me pasó de niño. Esta historia se las he contado a mis hijos muchas veces, ¿no? En mi casa, pues vivíamos al día. Yo creo que todo el mundo sobreentiende esa expresión, ¿no? Vivir al día, ¿no? Entonces, pues no sobraba nada y algunas veces hasta faltaba. Pues, como les dije en alguna ocasión, no teníamos ni una araña, ¿no? ¿Se acuerdan de las arañas? Ok. Entonces, en mi escuela había un muchachillo que era medio presumidillo, ¿no? Sus papás sí tenían, sus papás no él. Entonces, él así como que era muy presumido, ¿no? Y me acuerdo que una vez me dice, yo soy más rico que tú. Entonces me le quedo viendo y dije, no, yo soy más rico que tú. Dije, porque yo tengo un papá, una mamá, un hermano que me quieren mucho. Y entonces él se puso a pensar y me dice, tienes razón, tú eres más rico que yo. Y ya después mi mamá me contó que pues sus papás se estaban separando, ¿no? Y pues por esa era la razón. Y yo creo que hoy en día es igual, ¿sí? Entonces, chicos, ya saben, en las escuelas si les dicen yo soy más rico que tú, ya saben qué decir. Bueno, dice también que los ricos de este mundo
mm, dice que no debemos de poner nuestra confianza en las riquezas porque son inseguras. Y bueno, pensar que las riquezas da seguridad en estos tiempos es como que engañoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se contradice con lo que hoy vemos en nuestra realidad. Hay una industria en el mundo que se mueve, la cual se encarga de proveer seguridad a las personas ricas. ¿Sí me entiende? Bueno, y hoy en día no es necesario ser rico para que te secuestren, ¿sí? Por las situaciones que hoy vivimos, la maldad del mundo que está en auge, creciendo, todos y cada uno de nosotros podemos ser víctimas de la delincuencia, ¿sí? Y bueno, sobra decir que luego aquí sobre las 57 se ponen ciertas modas de ese estilo, ¿no? Que luego yo creo que ya volvió ahorita la moda de que vas tú en tu vehículo, un vehículo pues bonito, y de repente te alcanzan y con armas de fuego te obligan a que te detengas, te bajan del vehículo y te suben a otro y te llevan a los cajeros, te sacan todo lo que tienes y te van a aventar a cualquier lado, ¿no? Y se llevan tu auto. Normalmente se da con las personas que tienen camionetas o cosas o coches ostentosos, ¿no? Pero bueno, ya nadie está exento de esto, ¿no? ¿Y qué sucede con el día a día? La gente pues que estamos teniendo esta situación todos los días de cierta incertidumbre, pues todavía hoy Dios nos permite no tener tanta inseguridad, vivir en paz todavía en nuestro corazón. Pero ¿qué hay de los hombres y mujeres muy ricos? ¿Qué hay de ellos? Que precisamente que por ser tan ricos y tener una gran cantidad de dinero se sienten tan inseguros. Y bueno, estuve investigando y la gente millonaria, la gente famosa, la gente que desarrolla medios, que son dueños de comercios electrónicos como Facebook, TikTok, Amazon, AliExpress, Tesla, ¿sí? Hay una lista que son cerca de 2.200 multimillonarios en el mundo, ¿sí? Que gastan una fortuna en seguridad porque ellos limitan sus salidas, sus presentaciones a los medios y solo se desempeñan donde todo está totalmente seguro, ¿sí? Pero también aquí en el Bajío hay gente rica. Ustedes saben, mi concuño Richard, él trabaja para gente que tiene mucho dinero y él se desempeña precisamente custodiando personas. Y él me cuenta que en promedio los de aquí se gastan 500,000 pesos al mes en personal de seguridad, ¿sí? Contratan 20, 30 personas a cuidarlos a ellos, a su familia, y se sienten así seguros y dicen que les sale más barato que cuando los secuestran les pidan millones, ¿no? Y bueno, esa es la inseguridad que podemos ver, pero también podemos observar que el dinero es muy volátil y yo creo que Dios nos dio un claro ejemplo ahora que fue la pandemia, ¿sí? De buenas a primeras, algunos de nosotros, algunos de aquí o inclusive mucha gente de fuera, de buenas a primeras nuestros ingresos se vieron reducidos o inclusive nos quedamos sin ingresos, ¿sí? Dios sacudió al mundo de un día para otro, mostrándonos lo volátil que es el dinero. Y bueno, también Dios en sí nos menciona que el dinero no es en sí mismo bueno o malo, lo importante es cómo lo vemos, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo Dios lo ve, ¿sí? ¿Cómo ve Dios el dinero? Para Dios el dinero no es más que una herramienta, ¿sí? Una herramienta nada más que, como todas las herramientas, puede ser utilizada para cosas buenas o cosas malas. Y bueno, de acuerdo a la Biblia, Dios ve a esta herramienta y podemos describir 4 usos principales, posiblemente haya más, pero Dios ve las riquezas de una manera de herramienta para que nosotros podamos aprender. Y la primera forma que Dios ve las riquezas y el dinero es para guiar nuestro corazón hacia Dios. Él está tratando de usar tu dinero, tus riquezas que tienes, y si le hacemos caso, Él va a guiarlos
para poder tratar nuestro corazón. Porque, hermanos, lo que Dios persigue no es el dinero, es nuestro corazón. Y esto es muy importante que podamos nosotros entender y asimilar. Porque si no, todo lo demás que vamos a mencionar no va a tener sentido. Dios está persiguiendo tu corazón, Dios está persiguiendo mi corazón. Jesucristo habló muchísimo del dinero. De hecho, hermanos, si estudian los evangelios, podemos distinguir que uno de 10 versículos habla de dinero, riquezas. Y también podemos ver que de las 38 parábolas, 16 hablan de dinero, de riquezas. Y Jesucristo habló mucho acerca de esto. ¿Será que esto sea el tema más importante de la Biblia? No, claro que no. Pero ¿saben por qué habló tanto Jesús del dinero? Porque el uso que nosotros le demos al dinero revela el estado de nuestro corazón. Dice Mateo 6, 20, 21. Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es fundamental. La percepción de las riquezas revela el lugar en donde está nuestro corazón, donde están nuestras prioridades. ¿En dónde están tus prioridades, hermano? ¿Dónde está tu corazón? Todos entendemos lo que es idolatría, ¿verdad? Es poner los ojos en algo que fue creado para nosotros tener felicidad, seguridad y significado. ¿Sí? Y Dios está muy interesado en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. ¿Sí? Y ¿por qué está tan interesado esto? Porque nuestro corazón dirige nuestra vida. Tu corazón, hermano, mi corazón nos va dirigiendo hacia nuestras prioridades, lo veamos o no lo veamos conscientemente. ¿Sí? Se va dirigido hacia donde atesoramos. Y esto lo podemos ejemplificar cuando, por ejemplo, alguien está buscando comprar un auto. Yo sé que muchos de nosotros, a los varones, nos gusta ver autos y si el Señor lo permite, queremos comprar un auto, inclusive estamos investigando modelos y todo eso, ¿no? Entonces, y ya que nos hemos decidido qué coche queremos, adquirir, de repente volteamos y lo vemos en todos lados. Y antes no pasaba eso. ¿Por qué cree? Porque ahora tu corazón está ahí en ese vehículo, ¿sí? Y lo ves en todos lados, ¿no? O solo me pasa a mí. Y esto ocurre también en las personas, porque por ejemplo cuando un hombre está interesado en una mujer y una mujer empieza a interesar en un hombre, pues solo está pensando en él o en ella y lo ve en todos lados, todo le recuerda a él o le recuerda a ella, ¿sí? Porque ahí está tu corazón. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestro corazón en el tesoro que es Dios, todo nos va a recordar a Él. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, lo que expongamos, cómo nos movamos, cómo nos dirijamos a los demás, todo nos va a recordar a Él. Por eso Dios está tan interesado en tu corazón y en el mío. Porque tu tesoro dirige tu vida y Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere ser ese tesoro en tu corazón. Y muchas veces, hermanos, si no hacemos esto, si no ponemos nuestro corazón en donde debe de estar, nuestro corazón se vuelve un obstáculo para tener esa relación que Dios está buscando con nosotros. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Ok, ¿qué pasaba con el joven rico? ¿Qué quería hacer? ¿Quería qué? ¿Heredar qué? La vida eterna, ¿sí? ¿Cómo llegar a la vida eterna, no?
Entonces, cuando se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo podré heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús? Que debe de obedecer ¿qué? Los mandamientos, ¿sí? Y él dijo que yo los obedezco desde niño. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Entonces vende todas tus propiedades, dale dinero a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Se entristeció porque era muy rico, ¿sí? Se da la vuelta y se va. Y entonces él no quiso soltar su ídolo, sus riquezas, lo que él tenía. ¿Y qué pasaría hoy, hermanos, si Jesús llegara y nos dijera exactamente lo mismo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Soltaríamos eso que tenemos y lo seguiríamos? ¿O estaríamos aferrados a ello? Dice nuestro Señor que si no aprendemos a amarlo y amamos más a las riquezas, nunca vamos a tener una relación sana con Él, porque nuestro interés va a ser estar con Él para que Él nos dé. Mi relación, mi interés de acercarme a Dios va a ser dame, no reconocer que Él lo es todo. Y Él quiere precisamente usar tu corazón, dirigirlo de manera adecuada. ¿Para qué? Para que podamos adorarlo, servirlo, bendecir a otros más. Y esto es algo muy importante, lo podemos ver precisamente en el versículo de Mateo que acabamos de leer. Dice, no acumules tesoros en la tierra. Dice, acumúlalos en el cielo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que acumularlos en el cielo? Porque realmente ahí es donde valen, ¿sí? Y a lo mejor muchos de nosotros no entendemos esto, o sea, tesoros en el cielo, tesoros aquí, no acumular, el hollín y todo eso, no lo entendemos. Pero Él nos está diciendo que lo que tú acumules aquí, para ti, no tiene valor real. Si no, piénselo bien, hermano. Juntamos. Lo que estamos haciendo es como jugar al monopolio turista. ¿Han jugado a monopolio turista? ¿Sí? ¿Cómo es ese juego? Ese juego es que están comprando propiedades, ¿no? Y cuando alguien pasa por ahí, le cobran, ¿no? Y te estás juntando dinero y cada vez que se mueve dinero, tú tienes más dinero, pasan por tus propiedades y cobras y sigues teniendo mucho dinero, ¿no? Y cuando acaba el juego, ¿qué pasa con el dinero? ¿Te lo quedas y te haces rico? ¿No? Lo regresas a la cajita, ¿sí? Entonces Dios ve tus carritos, tus casitas y todo lo que tú tienes como dinero de monopolio, ¿sí? Porque todo se queda. Y a lo mejor no nos gusta esto, hermanos, pero así es. Inclusive en la vida real es un poco más complicado porque, por ejemplo, por lo menos en el monopolio el dinero se queda en la cajita, pero cuando tú te mueres, el dinero se lo quedan otros, ¿sí? Si bien te va, tus familiares se lo gastan, tu familia. Aquí un paréntesis, es importante, hermanos, no heredar problemas. Deje todo en orden, ¿sí? Para que cuando sea el momento, sus hijos, su familia, su esposa, quien sea, no tenga esos problemas, ¿no? Porque otros se lo pueden quedar. Y esto recuerda el chiste del rico que se estaba muriendo, ya todos lo hemos escuchado aquí, ¿verdad? Pero creo que sí vale la pena contarlo. De que está un rico en el lecho de muerte y le dice a su esposa, saca todo el dinero que puedas y ponlo en la azotea. ¿Sí? ¿Sí se acuerdo? Y su esposa le dice, ¿para qué? Para que cuando me muera, cuando vaya de paso lo tome, ¿sí? A ir al cielo. Bueno, total que se muere el rico y la mujer sube corriendo a ver si todavía estaba el dinero en las maletas. ¿Y qué cree que pasa? Ahí sigue. Y entonces ella dice, le dije que lo pusiera abajo, porque ahí se fue para abajo, ¿no? Entonces no había más. Y por tanto, hermanos, debemos de entender que no nos vamos a llevar absolutamente nada en este mundo. Todo lo vamos a dejar. Yo me acuerdo, de hecho estaba platicando con mi esposa de esto hace unos días, cuando mi papá y mi mamá partieron, ven que preparan el cuerpo, ellos ya no están ahí, ¿no? Están ya en la presencia, pero pues hay que arreglar todo lo demás, ¿no? Hay que arreglar el cuerpo y todo eso. Entonces, pues mi hermano y yo decidimos que mi mamá se vistiera con su ropa
porque le gustaba mucho, ¿no? Y así fue. Y el caso con mi papá fue lo mismo. Como siempre lo veíamos con cierta ropa, mi papá decía, pongámosle esa, ¿no? Entonces ya le pusimos esa y después llegamos al punto, y los calcetines, no sabíamos cuáles eran sus favoritos. Y ahí había unos calcetines nuevos, y le dije a mi hermano, ven para que estrene, ¿no? Entonces, así fue. Nada nos vamos a llevar, hermanos. Y bueno, número 2, ¿cuándo invertimos nuestros valores terrenales en las cosas correctas? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor aquí, hermanos, ¿qué pasaría si las reglas del monopolio del turista fueran diferentes? Gana el que más le ayuda al otro, no el que más se queda con el dinero, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues obviamente se jugaría diferente, ¿no? Y bueno, y es lo que Dios, Él desea hacer, ¿sí? Usar tus ganancias, tu tesoro, tus riquezas terrenales para la forma adecuada. Y Dios ve esas riquezas como una herramienta para poder hacer su plan en la tierra, para generar esas inversiones. Y Dios ve esas riquezas para poder mantener el trabajo en la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama el plan de Dios para proveer a su iglesia? Se llama diezmo. Así Dios lo puso. Y está en Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Notemos primero la primera parte y ahorita vamos a ver la segunda parte. Malaquías dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo y así habrá alimento en mi casa. ¿Pero por qué habla del alimento? ¿Sí? Porque en esa época la sociedad era una sociedad de agricultura muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día, y ahí podemos ver el origen del diezmo precisamente en Levítico 27:30, que dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El fruto de la tierra, la simiente, cosa dedicada a Jehová, es santo, es apartado para Dios. Y esto significa que es el 10% de lo que producimos. Y en Proverbios, hermanos, nos está aclarando que habla de los primeros frutos, no de lo que te sobra, sino de los primeros frutos. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero que debemos hacer, hermanos, cuando nos llega nuestro cheque, recibo, depósito, apartar. La primicia, lo primero, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente, hermanos, hay una realidad tangible en esta época, y realmente es muy triste. En muchos lugares que se hacen llamar iglesias, realmente se amasa dinero a favor de unos pocos. ¿Sí me capta? O sea, desafortunadamente en este mundo, en esta época, está el engaño de la abundancia, de que haz esto, invierte y te vamos a dar bendición, vamos a manipular a Dios para que Él te dé. Y hay gente que se hace inmensamente rico, pero nuestro principal objetivo en este lugar, hermanos, no es ese. El objetivo de esta iglesia no es dinero. Esto no es un negocio. Este edificio, hermanos, que ustedes ven, que gracias a Dios tenemos, lo construimos entre todos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y la esperanza de todos nosotros es que dure por generaciones hasta que el Señor venga, ¿no? Y sería muy padre, hermoso. Yo creo que coincidirán la mayoría de los que somos padres conmigo, de que aquí también permanezcan nuestros hijos sirviendo al Señor y los hijos de nuestros hijos sirviendo al Señor. Amén. Y en este lugar que todos contribuimos para que se formara, ¿sí?
Yo no sé si recuerda algún lugar específico que usted metió mano o que usted metió la mano en el bolsillo y ahí está, ¿sí? O allá enfrente, que de hecho ya nos tardamos, ¿verdad? Son cosas que van a perdurar y es muy hermoso ver cómo están trabajando los diezmos que se dan en este lugar para la obra del Señor. Y bueno, y a lo mejor nos preguntamos, ¿pero por qué el 10%? Precisamente por lo que hemos leído, el origen del diezmo. Pero aquí la pregunta es, ¿tú sabes que todo lo que tú tienes proviene de Dios? Todo, así, todo, ¿sí? Y hay gente que se levanta el copete diciendo, yo tengo esto por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi dedicación, porque lo hice y me desvelé y me esforcé. Sí, pero ¿quién te dio la capacidad para trabajar? ¿Quién te dio las habilidades para que eso que hiciste tuviera fruto ante los ojos de tus jefes? ¿Quién te ha dado la salud y la vida hasta ahora? ¿Sí? Es como, por ejemplo, hermanos, si nos asociáramos. Yo sé que la mayoría o algunos de aquí tienen negocios, ¿sí? Pero supongamos que nosotros no tenemos ninguna experiencia en negocios y de repente queremos hacer un negocio y ya tenemos a alguien que nos va a apoyar, ¿no? Pero él no va a poner nada, solo va a poner su tiempo y estará al pendiente del negocio. Pero tú vas a poner el local, tú lo vas a equipar, tú le vas a enseñar cómo manejar el local, tú le vas a dar todo. ¿Cuánto le pedirías? ¿Nada más dame el 10%? ¿No? Le pedirías 50, 60%, ¿cierto? Y eso, hermanos, todo del Señor. Todo esto que tenemos, este negocio que tenemos en nuestras vidas es del Señor. Y está claro, hermanos, que cuando ya empezamos a hablar del tema del dinero, del diezmo, como que los rostros cambiaron. Digo, yo los veo, por eso tiene mucha razón el predicador Rick Warren cuando sabiamente dice que el nervio más sensible es el que va del corazón a la cartera, ¿sí? Y bueno, muchos, bueno, no voy a ver, pero ya sacaron uñas, ya se pusieron el traje de norteño, ya están diciendo, ay, ¿por qué empezó a hablar del diezmo? Y lo hago, o se dice esta palabra, hermanos, esta mañana, porque precisamente Dios quiere expresar una bendición que está en la segunda parte de Malaquías 3:10, donde dice, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, si no os abriré las compuertas del cielo y derramo bendiciones a ustedes hasta que sobreabunden. Entonces la primera parte dice, traed todos los diezmos, ¿sí? Y probadme. Hermanos, es el único concepto en la Biblia que dice Dios, pruébame. En todos los demás dice, no me pruebes, no me andes probando, pero en este dice, pruébame, ¿sí? ¿Y qué pasa, hermanos? Si no hablamos del diezmo, nos estamos privando de las bendiciones sobreabundantes aquí y allá. Por eso, hermanos, por eso es importante entender, hermanos, que el diezmo no es la fórmula mágica para hacerte millonario, no, es la fórmula para que Dios te bendiga. Y bueno, yo sé que la gente que diezma en este lugar pues tendrá muchas experiencias, testimonios personales que puede decir. Yo traía uno, pero la verdad no lo quise decir porque no es de mí, no se trata de mí. Pero si un día quiere saberlo, acérquese conmigo y le voy a decir de qué se trata. Es un testimonio muy bonito acerca de esto, ¿sí? Pero lo que sí quiero compartirles es el testimonio de un personaje de hace muchos años, el cual voy a leer, ¿sí? ¿Algunos de ustedes saben quién fue William Colgate? El hermano Iván sí lo sabe, ¿sí? Bueno, fue un empresario inglés que nació en 1783 en Reino Unido
y siendo muy joven emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo. Debido a la gran escasez económica en la que vivían, con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada en el cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado. Dice, siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en búsqueda de superarse y prosperar. Dice, un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. Aquí en Génesis 28, 20, 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. William, al escuchar esto, al salir se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo, oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida te daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Tuvo fe, durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía, aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como mensajero, pero por su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario. Debido al fallecimiento de su socio, el negocio creció prosperadamente gracias al esfuerzo y por supuesto porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. En 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes que hasta esa fecha se comercializaban como en polvo o en tarro. Por la calidad de sus productos ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, así hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que con su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico de su época, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Además, pudo ayudar a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Después de su muerte en 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decidió fusionarse con Palmolive Pit para terminar siendo Colgate Palmolive. ¿Sí? Y bueno, aquí nos dice que William Colgate ha dejado una tremenda enseñanza sobre lo importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos, la fidelidad de Él hacia nosotros y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. Y no trabajo en Mission Hill. Ve, hermanos, la fidelidad. Y así como él, el caso que les digo propio y muchos casos más que estoy seguro ustedes tienen, Dios hace. ¿Sí? Y Dios, número 3, Dios ve la herramienta Dios ve el dinero como una herramienta para impulsar mi crecimiento. O sea, hermanos, lo que a Dios más le preocupa es nuestro carácter. ¿Sí? Que tu carácter y mío nos parezcamos más a Jesucristo. Y Él nos va moldeando a través de las adversidades. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Pasan las adversidades y Él nos prueba y nos enseña y a través de esas adversidades vamos creciendo. Pero también nos va moldeando a través de las sequías espirituales. ¿Sí? Vemos y oramos y lo buscamos y no lo encontramos en ningún lado hasta que de repente, después de profundizar mucho buscándolo, lo encontramos. ¿Sí? Ahí está. Y así hay muchos métodos que Dios utiliza para formar nuestro carácter.
Dice segunda de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y para siempre. ¿Y qué tiene esto que ver con el dinero? ¿Sí? En que el crecimiento espiritual es importante, hermanos. ¿Por qué tenemos que invertir en nosotros mismos? Ustedes saben la cantidad de libros, estudios, conferencias que podemos adquirir, que nos pueden abrir los ojos, el entendimiento espiritual, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar, hermanos, que tenemos que honrar a Dios de muchas maneras, ¿sí? Pero dice el 10%, pero ¿qué pasa con el 90% del resto del recurso que Dios nos da? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? ¿Qué pasa cuando lo inviertes en tu crecimiento espiritual? Podemos adquirir sabiduría, instrucción e inteligencia. Y hay tantas cosas, hay tantos medios, hermanos, que podemos adquirir para poder crecer bajo la mano de Dios, crecer como pareja, crecer como padres, crecer como líderes, crecer como hermanos, invirtiendo en nosotros. Y esto es algo que le comentaba a mi esposa que debemos que retomar. La última vez compramos libros de cómo ser un esposo sujeto a Dios, cómo ser una esposa sujeta a Dios. Compramos Biblias, compramos libros de evangelismo, cristiano contagioso, muchas cosas, ¿no? Es algo que en lo particular como familia tenemos que retomar. Y hoy Dios nos dice que tenemos que invertir en nosotros, en nuestro crecimiento espiritual. Cuando fue la pandemia en pleno auge, se vio la necesidad de crear el canal de YouTube, ¿sí? Por cierto, véanlo. Necesitábamos poder difusionar la palabra que aquí se estaba compartiendo. Y bueno, compramos licencias para poder trabajar con los software apropiados, ¿no? Y bueno, hoy gracias a Dios el hermano Israel pues ha adecuado todo esto, ya parece estudio de Hollywood. Entonces, pero hermanos, de verdad es importante que nosotros podamos pagar. Si usted necesita un software para su crecimiento espiritual o secular, páguelo, ¿sí? No se lo piratee. El cristiano pirata. No, hermano, o sea, Dios nos ha dado lo suficiente como para que podamos adquirir software legal, ¿sí? De hecho, por cierto, si no lo he intentado, ya es muy barato, ¿sí? Realmente ya es muy barato, ya no es así los miles. Entonces, por eso se lo digo. Por lo tanto, hermanos, ¿en qué invertimos? Tenemos tiempo, energía, esfuerzo. Dios quiere que crezcamos, ¿sí? Y por eso es importante que no dejarnos engañar precisamente por lo que las riquezas pueden hacernos ver, que si mejor inviertes en eso, en ti, en tu crecimiento, en lo que necesitemos o en la comodidad. Es engañoso, hermanos, ¿sí? Muchas veces nos vamos por la comodidad y dejamos a un lado lo otro, en segundo lugar. Yo creo que es importante, hermanos, que aprendamos también a priorizar. Y por último, Dios ve las riquezas como una herramienta para transmitir su amor y extender su reino. Hermanos, el amor es la fuerza que Dios utiliza para la expansión de su reino. Jesús decidió que el cimiento de todo lo que Él ha puesto iba a ser el amor. Dice en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hasta ese momento, hermanos, hasta ese lugar en punto de la historia, todos los reinos que se extendían eran a través de la violencia, la fuerza, la muerte, el saqueo, la fuerza en unos con otros, el sometimiento. Pero Jesús le dice a sus seguidores que un nuevo mandamiento les va a dar, que se deben de extender a través del amor. ¿Y cómo ganamos esto? ¿Cómo tenemos o cómo implantamos el amor en acción, conforme Jesucristo nos dice? Y el amor en acción, hermanos, es
un amor en donde todos nos involucramos unos por otros y tenemos, obviamente, amor entre nosotros, pero amor hacia la gente de fuera. Cuando yo invierto de mi tiempo, de dinero, de esfuerzo, de lo que tengo, mi coche, mi casa, mi espacio, para el crecimiento y la expansión de su reino, estamos poniendo el amor en acción. Y no sé si se ha percatado, hermanos, pero las personas que más cooperan en esto, que ponen su esfuerzo, su dedicación, son las personas que más gozo tienen. Aquellas que no lo hacen. ¿Qué puede ser esto, hermanos? Realmente, muchas veces se pide en este lugar, oye, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, por compromiso. Podemos dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. No sé si me entienden. Dice en 1 Juan 3:16, y en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y Jesucristo nos encargó esto, obviamente amarnos los unos a los otros, pero también amar y extender su palabra a la gente de fuera, poniendo, ¿sí? Dice Isaías 49:6, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es una pronunciación y continuación de esto que dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Hermanos, cada vez, hermanos, que yo doy de mi tiempo y doy de mi dinero a la obra del Señor, estoy cooperando para el reino, estoy cooperando para lo eterno. ¿Qué es lo único eterno que tenemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Pero hablando con ojos físicos, ¿qué hay en este mundo que también es eterno? El espíritu de las personas que están en el mundo, y el nuestro es eterno. Entonces, tendremos que preocuparnos, no necesariamente nada más también por nosotros, sino también por todos estos espíritus externos que no tienen a Jesús. Realmente, hermanos, cuando nosotros damos, desprendemos, hay gozo. No sé si está conmigo. O sea, nosotros, dice la palabra de Dios, que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y es algo muy sencillo, muy simple, ¿sí? Y hoy, hermanos, este no es un mensaje para cómo debes de administrar tu dinero, ¿no? Sino simplemente exponer cómo Dios ve las riquezas que Él nos da, ¿sí? La única cantidad específica que Él menciona es el diezmo. Y lo demás, tú lo debes de administrar conforme a la sabiduría que Dios te da. Por último, hermanos, la generosidad es un principio central en la fe en Cristo. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad no solo se trata de dar, sino que darlo con gusto, con un corazón alegre, ¿sí? Y Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. En Lucas 6:38 Jesús enseña, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro rezago, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y 1 Juan 3:17 dice,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, hermanos, no hay una cantidad específica de ahí de lo que ingresa, ¿sí? Pero yo sé que este tema es complicado para muchos. Sé que los problemas económicos están a la orden del día y que, bueno, estamos hoy en un momento de incertidumbre. La situación en Israel, lo de Ucrania, los aranceles de Trump. Pero precisamente, hermanos, por eso tenemos que aprender a depender de Dios y confiar en que Él es el único que provee. No es tu trabajo, no es tu negocio, es Dios. Y Dios hoy nos ha enseñado precisamente qué hacer con el dinero, qué hacer con las riquezas. Pongamos por obra, hermanos. Sé ciertamente que, como decía Rick Warren, ese nervio nos hace cosquillas, ¿no? Tenemos que calmarlo y toma, ¿sí? No es para mí, es para el Señor, porque es del Señor. Y por último versículo dice Hebreos 13, 5, 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a hacer como Dios nos ha mandado el día de hoy. Busquemos completamente rendirnos en sus manos, tener sabiduría, y Él nos enseñará y nos pondrá a actuar. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias te doy por esta mañana, Señor, porque hoy tú nos has dicho que todo te pertenece, Señor. Nada es nuestro, ni la ropa que tenemos es nuestra, Señor, ni la vida misma. Pero, Señor, queremos ser obedientes, queremos aprender a dar, Señor, conforme tu palabra, porque, Señor, tú sabes lo que es bueno para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta plática, Señor, porque sabemos que hay corazones receptivos que la van a tomar en su corazón y la van a poner por obra. Te doy muchas gracias por esos corazones, Señor, que hoy tú has cambiado ese sentir, Señor. Y te pido por el resto de los corazones, Señor, que puedan ceder el yo para dar lugar a ti. Gracias, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de los presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, por tu palabra, Señor, por la enseñanza, porque dependemos de ti y no hay nadie como tú al que podamos recurrir en cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú lo sustentas todo es por ti y para ti, Señor. Gracias. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está contento, hermano? ¿O ya se